Muy buenas noches, mi nombre es Andrés Nieto, como lo especifica mi documento. Para esta actividad vamos a resolver el primer ejercicio que data de fuerza y movimiento. Teniendo en cuenta el programa pues ya seleccionado para realizar la actividad y rigiéndonos bajo los parámetros de fuerza aplicada, fricción, aceleración, velocidad, posición, vamos a proceder y así vamos a responder las preguntas formuladas en la primera parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que el frigorífico se mueva hasta antes de llegar el resorte y ahí vamos a sacar los valores que necesitamos para resolver las preguntas. Listo, vamos a detenerlo. Para saber el tiempo, según la gráfica, y basándonos en segundos, nos damos cuenta que aproximadamente se necesitaron de 3 segundos para realizar esta acción. Nos dirigimos a la guía donde nos dice cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Entonces pues nos damos cuenta que la fuerza aplicada es de 41.34 newtons y de fricción es de menos 392 newtons, lo que nos especifica el programa. Esto, claro, hablando en superficie de madera. Nos dice que cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Responda la pregunta en caso de que la superficie de madera y el caso de la superficie de hielo. Vamos a responder en este caso en la superficie de madera. Nos dirigimos nuevamente y nos dice que busquemos la fuerza neta. La fuerza neta es de 649.034 newtons. Entonces vamos a plasmar esta respuesta en nuestra guía. Aquí la tenemos en lo mencionado. ¿Cómo vamos a justificar esta respuesta? Pues muy fácil. Al obtener la fuerza aplicada y la fuerza de fricción, vamos a tener la fuerza neta. Sobre hielo lo haríamos de la siguiente manera. Sería de 69.808 newtons. Se obtiene de la misma manera como lo explicamos antes, con la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Decimos que cuál fue la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer esa distancia. Entonces vamos a buscar el tiempo que tardó en recorrer esa distancia. Según las gráficas, según lo que podemos ver aquí, decimos que fue aproximadamente 3 segundos lo que tardó para recorrerlo. Y la posición, teniendo en cuenta que comenzamos desde menos 7 y terminó en 7.92, recorrió 14.92 metros en 3 segundos. Teniendo en cuenta el tipo de gráfica donde vamos hacia arriba, podemos catalogar que esta es una gráfica de tipo exponencial, teniendo en cuenta que se hizo en una superficie de madera. En una superficie de hielo, iniciando desde menos 7, con el mismo frigorífico, pues teniendo en cuenta que cambia ya la superficie, hubo una terminación en 7.69 metros, y ya que empezamos desde menos 7, tenemos que dar por concluido que se recorrió 14.69 metros en aproximadamente 9 segundos. Las superficies son variables para los segundos en que tardó el producto en recorrer el final de la gráfica.
Nos dice, ¿qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación de velocidad contra tiempo? ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica de velocidad contra tiempo mostrada en el simulador? ¿Cuál es el comportamiento de la velocidad del objeto a medida que el tiempo cambia? Responde estas preguntas para el caso de la superficie de madera y para el caso de que viene siendo hielo. Mostrando la superficie de madera, hablando de velocidad, podemos datar que se obtuvo una gráfica lineal. Representa un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, teniendo en cuenta que esto se hace en una superficie de madera. A medida que el tiempo avanza, la velocidad va aumentando, es decir, que la velocidad es variable. Vamos a datar en el caso que sea sobre hielo. En el hielo sucede como en el mismo caso de madera, se obtuvo una gráfica lineal, teniendo en cuenta que esto representa un movimiento uniforme rectilíneo acelerado. La velocidad va aumentando a medida que el tiempo avanza, es decir, que la velocidad, al igual que la anterior, es variable. Entonces, pues ya que hicimos el ejemplo sobre madera, pasemos a trabajarlo sobre hielo. ¿Listo? Vamos a iniciar nuevamente, pero lo vamos a hacer desde... Listo. Entonces nos damos cuenta que los valores de posición, velocidad y aceleración cambian semejante diferencialmente a lo que se hacía sobre madera. Entonces de ahí es donde estamos sacando los valores mencionados y las respuestas dadas en la guía. Nos dice que cuál es el valor de aceleración nos dice que el valor de aceleración del objeto. ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación de aceleración contra el tiempo? Teniendo en cuenta que vamos a hablar del ejemplo sobre madera y sobre hielo. Entonces vamos a hablar sobre la madera. En madera el objeto tuvo una aceleración de 3.28 metros sobre segundos al cuadrado. La gráfica tiene un comportamiento constante, es decir, que la aceleración siempre va a mantenerse sobre su eje. De esta forma. La superficie, siendo de hielo, se va a presentar el mismo fenómeno. El objeto tiene una aceleración de 0.35 metros sobre segundo al cuadrado. Tiene un comportamiento constante. Entonces, como hacemos el mismo ejemplo con la mano, siempre va a haber una aceleración constante y va a ser siempre muy estable. ¿Listo? Entonces, el video era con el propósito de poder explicar la primera actividad, el primer punto, y espero que haya sido claro para ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.